Hermanos míos, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez nosotros hemos sido profundamente conmovidos o incluso hemos llorado por una película, por una música, por un libro creado por alguien que no es cristiano? Bastantes veces. Muchos de nosotros hemos visto películas diseñadas, dirigidas por autores no cristianos y eso nos ha llevado a llorar, eso nos ha llevado a reflexionar o incluso eso muchas veces nos ha motivado a tener deseos más santos, más puros y más piadosos. Sí, películas y canciones de autores no creyentes, de autores incrédulos. Y en la tarde de hoy quería comenzar leyéndoles un poema que se llama Si supiera, y le pido que cada uno escuche, preste atención y reflexione. Dice así: si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo y un beso. Te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría que te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero y que nunca te olvidaré. Hermanos, si prestamos atención a este poema y estas palabras, quizá pueda generar un sentimiento de nostalgia o incluso llevarnos a reflexionar cuántas veces nos despedimos de nuestros seres queridos sin recordarles cuánto los amamos. ¿Cuántas veces no estamos conscientes que quizás hoy pueda ser la última vez que despidamos a ese familiar, a ese ser amado? Y lo interesante es saber que el poema que acabamos de leer pertenece a Gabriel García Márquez, un poeta colombiano que no profesaba la fe en Cristo, sino que era un escéptico hacia Dios. Y esto es interesante porque de acuerdo con las Escrituras, si Gabriel García Márquez no puso su fe en Cristo, él estaba espiritualmente muerto y era un enemigo de Dios. ¿Cómo pudo algo tan hermoso sobre la necesidad de recordar a nuestros seres queridos surgir de alguien que es un enemigo de Dios? El apóstol Pablo describe el estado natural del hombre en Romanos 3 diciendo que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno ni aun uno. Y esa es la doctrina de la depravación total. Y esto es verdad de Dios y es verdad y realidad de Dios. Sin embargo, cuando nosotros echamos un vistazo al mundo, nosotros podemos encontrar médicos, doctores ateos que dedican su vida a sanar y a salvar a las personas. Nosotros podemos encontrar a científicos agnósticos que no saben si Dios existe y a muchos ni les interesa. Y estos hombres descubren leyes físicas, matemáticas que rigen el universo. Nosotros podemos conseguir en el mundo a madres no creyentes que sacrifican su vida, dan lo mejor de sí para el bienestar de los suyos. Hombres que le dan la espalda a Dios, pero sin embargo luchan contra la injusticia en este mundo, arrestando a los culpables y tratando de que haya una ley justa. Cuando pensamos seriamente en esto, puede surgir una paradoja o lo que se llama una aparente contradicción. Si todas las personas están totalmente depravadas, como dicen las Escrituras, ¿por qué no vivimos en el caos absoluto? Si nadie busca a Dios, ¿por qué tantos incrédulos tienen tantas virtudes que muchos de nosotros los cristianos admiramos y quisiéramos tener? John Murray, teólogo reformado, lo plantea de la siguiente forma. Él dice: ¿cómo es que hombres que están bajo la ira de Dios, que están bajo la maldición de Dios, que son herederos del infierno, disfrutan de tantos dones divinos? ¿Cómo es que razas y pueblos aparentemente lejanos a la influencia del Evangelio han contribuido tanto a la civilización?
¿Cómo es posible que un hombre que es enemigo de Dios diseñe un poema que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestra alma y anhelar juntos estar con nuestros seres queridos? La respuesta está en una doctrina bíblica llamada la gracia común. Y comprender esta doctrina va a cambiar la forma en cómo vemos a nuestros vecinos no cristianos, va a cambiar la forma como vemos la cultura, cómo vemos el arte, y nos va a ayudar a entender la magnificencia y la bondad de Dios, no solamente hacia la iglesia, sino hacia el mundo en general. Esta clase estará dividida en 3 puntos, así que sin más preámbulo vamos a ver el primero de ellos. ¿Qué es la gracia común? Es la gracia de Dios mediante el cual Dios le da a todas las personas innumerables bendiciones, innumerables dones, innumerables talentos que no son parte de la salvación. Se le llama gracia común porque es entregada de manera común a todas las personas. Es la gracia de Dios que no solamente es entregada a los creyentes, sino que también es entregada a los incrédulos. No solamente es entregada a los amigos de Dios, sino también es entregada a los enemigos de Dios. Esto es la gracia común. Y en teología se la distingue de la gracia común de la que se conoce la gracia salvadora, que es la que Dios usa por medio de la fe en Jesucristo para traer salvación a las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia común, estamos hablando de la bondad de Dios que se derrama en general hacia toda la humanidad por igual. Se manifiesta en cosas que todos experimentamos, en la lluvia que riega los campos, el sol que brilla cada mañana, en el orden de la sociedad, en los avances de la medicina, de la música y del arte. En cambio, la gracia especial es la obra salvadora y redentora de Dios dirigida únicamente a los que creen en Él. Por eso es importante que esta gracia común que es entregada a todos los hombres no es salvadora. Un hombre puede tener la gracia común, los dones de Dios de manera común y no ser salvo. Esta gracia no salva. La gracia común restringe el mal, pero no lo perdona. Mejora la vida temporal, pero no concede vida eterna. Su propósito principal es demostrar la bondad de Dios y llevar a las personas al arrepentimiento. Pero la pregunta que todos nosotros debemos hacernos es que si esta doctrina, muy bonita que suena, podemos verla en las Escrituras. ¿Hay evidencias en las Escrituras de la gracia de Dios? Y yo creo que sí la hay, y eso es lo que vamos a ver. Incluso Jesús mismo nos las enseña de manera muy práctica. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Mateo, capítulo 5, versículo 45. Fue el texto que leímos al inicio y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Imaginen la escena. Jesús está en el monte, rodeado de personas comunes, y les dice algo sorprendente. Les dice: amen a sus enemigos. Todos se quedan callados, quizás preguntándose cómo es esto posible de que nosotros amemos a nuestros enemigos. Entonces Jesús les da la razón más grande. Él dice: miren el cielo, ven el sol que sale y calienta a todos. Ven el sol que sale y calienta a los que hacen el bien y a los que hacen el mal. Ven el sol que sale sobre los que tienen misericordia y aquellos que buscan venganza. Aquellos que se levantan para hacer el bien y aquellos que se levantan para hacer el mal. Y ven cómo el sol los calienta a todos. Sienten cómo la lluvia cae sobre los campos de los buenos y de los malos. La lluvia no solamente cae en los campos de los cristianos. La lluvia también cae en el campo del ateo, de la feminista, del homosexual, del agnóstico, del asesino. La lluvia de Dios cae sobre justos e injustos. Para que lo entendamos mejor, Jesús está diciendo que el sol antes de salir no pregunta: ¿tú eres cristiano o eres ateo? Para ver si te ilumino o no te ilumino. No, el sol de Dios sale sobre todos. La lluvia de Dios llueve sobre todos. Y la enseñanza de Jesús en este pasaje es clara. Él está diciendo: si Dios es tan bueno
que derrama esta gracia, esta bondad sobre sus enemigos, ¿no deberíamos nosotros amar a nuestros enemigos? De manera similar, en el pasaje paralelo de Mateo, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, Jesús dice que el Padre es bondadoso con los desagradecidos y con los malos. ¿Quiénes son los malos? Personas que hacen daño a propósito y aún así Dios es bondadoso con ellos. Aquellos que son peores, los peores asesinos, los peores mentirosos, muchos de ellos han tenido familias que los aman, han tenido madres piadosas que los cuidan, han tenido oportunidades en la vida, mejoras económicas, han gozado de buena salud, han tenido ropa, abrigo, y todo esto es parte de la gracia común, la bondad de Dios hacia todas las criaturas. Y creo que la otra evidencia donde podemos ver esta doctrina es en lo que se conoce como la imagen de Dios, imago Dei. Dios, cuando creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y por eso Dios trata también a su creación. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y aunque el pecado dañó la imagen del hombre, Él no la borró. Aunque la imagen de Dios está dañada en el mundo incrédulo, Dios no borró su imagen. Por eso Santiago nos advierte acerca de murmurar y de maldecir a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Por eso toda persona tiene valor, aunque no conozca a Cristo. Por eso Dios cuida de todos, porque todos son sus criaturas. Dios valora a cada persona porque Él mismo la hizo. Su gracia común es el reflejo de ese valor que Él ve en nosotros. Por lo tanto, la gracia común enseña que cuando nosotros vemos a un médico no creyente salvar vidas, o cuando nosotros vemos a un artista crear una pieza de arte o una canción que deleita los oídos, nosotros podemos ver la bondad de Dios en esa persona. Nosotros podemos ver el eco de la gloria de Dios en este mundo caído. Cuando nosotros disfrutamos de unos zapatos bien hechos, de una película bien hecha, cuando nosotros disfrutamos de un automóvil bien hecho, nosotros podemos disfrutar de los destellos de la gloria de Dios en la creación. Porque ninguno de nosotros dice, oye, yo no voy a comprar este carro porque no lo hizo un cristiano. Yo no voy a comprar este teléfono porque no lo hizo un bautista reformado. Ninguno de nosotros dice eso. Al contrario, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un sentido de belleza, de majestad, que nosotros podemos tomar un teléfono, podemos ver un automóvil, podemos ver una ropa bien hecha y decir, wow, definitivamente esta ropa le da la gloria a Dios, aunque la haya hecho un incrédulo. Entonces, la doctrina de la gracia común enseña que Dios ha derramado dones sobre todos los hombres, sean creyentes o sean incrédulos. Pero en la Biblia nosotros también vemos ejemplos históricos de cómo funciona, cómo se ve en la práctica esta gracia común, y allí quiero pasar a mi segundo punto. Mi segundo punto es el siguiente: ejemplos de la gracia común. Hermanos, de acuerdo al libro de Génesis, nosotros nos encontramos con una historia al inicio de los capítulos del libro de Génesis, donde Caín se convierte en el primer asesino de la historia. Todos conocemos la historia. Caín lleva a su hermano Abel al campo, lo golpea y lo mata. Luego Dios castiga a Caín andando errante por el mundo. Y si nosotros seguimos leyendo los pasajes de la Biblia, nosotros vemos que Caín, el asesino, debía pagar por la tierra como un fugitivo. Y luego en Génesis 4 nosotros vemos que este Caín, el primer asesino de la historia, el primer hombre que derramó sangre inocente, construye una ciudad. Génesis 4 nos dice que Caín construyó una ciudad. Yo se los leo. Génesis 4:11 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó Caín una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y cada uno de nosotros, al leer esta historia, deberíamos preguntarnos cómo es posible que este hombre que estaba en contra de Dios, que cometió el primer asesinato,
Dios le dio la sabiduría, la habilidad, los dones para construir una ciudad. Porque construir una ciudad no es cosa sencilla, requiere planificación, requiere organización, requiere estabilidad, seguridad, requiere colaboración entre las personas. Y Caín, bajo la maldición divina, utiliza la capacidad racional y creativa dada por Dios para no solo sobrevivir, sino para iniciar la civilización humana. Y lo más interesante es que de sus descendientes surgen otros hombres que también reciben dones de parte de Dios, y tiene por lo menos a uno de sus descendientes que se llama Jabal, quien se convierte en el padre de la ganadería nómada. Es el primer pastor de ovejas, es el primer pastor de ganado. Él dominó el arte de criar ganado y de habitar en tiendas. Luego tuvo a Jubal, que se convierte en el padre de la música. Él descubrió la capacidad de crear belleza a través del arpa y de la flauta. Y de sus descendientes también surgió Tubal-Caín, que se convirtió en el primer metalurgista. Él fue el que forjó herramientas de bronce y de hierro, avanzando tecnológicamente la civilización. Estos hombres que eran descendientes del primer asesino de la historia. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver que Dios permitió que la inteligencia humana, aunque manchada por el pecado, desarrollara ciudades, desarrollara arte y generara orden en medio del caos. Como dijo Juan Calvino, la invención de las artes que sirven al uso común es un don de Dios que no debe despreciarse. Los dones que Dios ha dado, la verdad que Dios ha dado es santa, sea que provenga de un teólogo o que provenga de un ateo. La verdad de Dios es verdad de Dios. Pero nosotros no solamente vemos eso en la vida de Caín, sino que también lo vemos en la historia del apóstol Pablo. En Primera de Corintios, en la comunidad cristiana, había un hombre que estaba cometiendo un acto de adulterio, de fornicación, con su madrastra. Y lo interesante es que Pablo apela a la conciencia ética de la sociedad para avergonzar a los creyentes. Él dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo está diciendo, es más, hasta los que no conocen la ley de Dios se comportan de una manera más ordenada que ustedes. Pablo está reconociendo que en estos hombres, no de la iglesia de Corintios, sino de la sociedad, aquellos que eran enemigos de Dios, Dios había derramado gracia sobre ellos de tal manera que hasta para ellos sería un escándalo lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Y más adelante Pablo también, en Hechos 17, cuando él predica en Atenas, delante de los estoicos, delante de los filósofos, Pablo no cita las Escrituras, sino que Pablo cita a poetas paganos para argumentar a favor de lo que estaba diciendo. Pablo cita en Creta al poeta pagano Epiménides, quien dice: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pablo lo cita para decir que el juicio que este hombre estaba apelando con la sociedad de Creta era real. Este hombre tenía la gracia común de poder ver la injusticia en su sociedad y poder argumentarla de manera clara. ¿Y esto por qué es importante, hermanos? Porque nosotros muchas veces cometemos el error de simplemente escuchar exclusivamente a personas cristianas porque son cristianas, y a rechazar a incrédulos que pueden estar diciendo la verdad de Dios, aunque de manera incompleta, y nosotros rechazarlas porque, bueno, ellos no conocen a Dios, así que no tienen nada importante que decir. E incluso eso muchas veces se ve en la cultura familiar, donde jóvenes que son cristianos no escuchan los consejos de sus padres que no son creyentes, porque dicen, bueno, él no es creyente, ¿qué va a estar sabiendo él de eso? Ignorando que Dios ha dado dones y que muchas veces, si nosotros observamos a nuestros padres, nosotros vamos a ver la gracia común en ellos. Vamos a ver hombres que fueron fieles en sus hogares. Vamos a ver en muchos casos hombres que son trabajadores. Vamos a ver en muchos casos mujeres que son piadosas. Vamos a ver mujeres que son pacientes, que no conocen el Evangelio, pero Dios en su gracia y en su bondad ha derramado dones sobre ellos, bajo lo cual sería bueno nosotros de manera humilde escucharlos y prestar atención
y ver la gloria de Dios a través de ellos. Hermanos queridos, nosotros como cristianos debemos intentar salir de una burbuja que muchas veces nosotros mismos nos autoimponemos. Nosotros pensamos que la depravación total significa que nosotros no podemos escuchar ni apreciar nada del mundo, que todo lo que viene del mundo está malo. Pero como decía al inicio, no pensamos lo mismo cuando tenemos que comprar un teléfono, cuando tenemos que comprar un carro. Cuando vamos a comprar comida, ninguno de nosotros dice, disculpa, la que está haciendo la empanada es bautista reformada. No. E incluso nos sorprendemos que muchas veces incrédulos actúan y se comportan de manera más piadosa que muchos creyentes. Y muchas veces los cristianos no sabemos cómo responder a esa pregunta y decimos, wow, ¿por qué este musulmán es más piadoso, sirve mejor a las personas, actúa de una mejor forma, es más paciente que un creyente? La respuesta a esto es la doctrina de la gracia común. Dios ha derramado dones sobre todos los hombres para mostrar destellos de su gloria y para recordarles a ellos que hay un Dios que gobierna, que derrama su justicia y su bondad sobre los justos y sobre los injustos. Uno de los ejemplos contemporáneos es de Thomas Edison. Todos lo hemos escuchado. Edison no era un cristiano evangélico. Se le describe como un agnóstico también. Sin embargo, ¿quién puede negar los dones y la creatividad que este hombre tenía? Después de 10,000 intentos fallidos, logra crear la bombilla. Logra crear el bombillo que vino a traer luz en muchas oscuridades de muchos hogares. Es interesante pensar cómo la gracia de Dios, cómo la gloria y la sabiduría del Espíritu Santo guió a este hombre, enemigo de Dios, a llevarlo a un descubrimiento que iba a ser de gran beneficio para toda la humanidad. Tenemos a Sebastian Bach, es un cristiano devoto, y en cada una de sus composiciones él ponía Soli Deo Gloria. Pero tenemos a Beethoven, que luchaba con Dios, cuestionaba su existencia, especialmente después de quedarse sordo, pero cuando escuchamos la 9ª Sinfonía de Beethoven, todos nos quedamos boquiabiertos y decimos, ¡wow! ¡Qué belleza de melodía! Tenemos que Dios derrama los dones sobre justos e injustos. Dios es tan glorioso, tan generoso, que sus dones trascienden las barreras de la fe humana. Esto nos lleva a nuestro último punto y a preguntarnos cómo cambia esta verdad la manera en que vivimos. El siguiente punto son aplicaciones. ¿Cómo entender la doctrina de la gracia común cambia la manera en la que vivimos? En primer lugar, nos ayuda a vivir con discernimiento y con gratitud. La gracia común nos recuerda que todo don proviene de Dios. Todo buen don que nosotros vemos proviene de Dios. Esto significa que yo puedo disfrutar de la cultura, yo puedo disfrutar de la ciencia, yo puedo disfrutar de la medicina, yo puedo disfrutar del arte, de la tecnología, sin caer en la culpa legalista y decir, pero es que no es creyente. Yo puedo deleitarme en contemplar la Mona Lisa, puedo deleitarme en escuchar en una música rock que me encanta y puedo ver la gloria de Dios manifestada por medio de los dones que Dios les ha dado a estas personas, ya sea para la voz, para la guitarra. Yo puedo elegir un helado que me gusta, puedo comprar el teléfono que me gusta, descargar una aplicación que me gusta, salir afuera, contemplar la naturaleza y tomar fotos que me gustan y deleitarme de todos los dones que Dios nos ha dado y decir qué bueno eres tú, Dios, que derramas tus dones sobre los creyentes y los incrédulos para el beneficio de tu iglesia. Alguien decía que al final todas estas manifestaciones de los incrédulos, todos estos dones que desarrolló Miguel Ángel, Da Vinci, ellos no buscaban la gloria de Dios, pero como todo pertenece a Dios, Dios los guió para al final exaltarse a sí mismo y decir, miren mi gloria, contemplen como todo me pertenece, las artes, la política, la música, todo me pertenece, la danza, el baile, el canto. No hay ninguna área en la vida cristiana donde Cristo no diga, esto es mío. Y esto es importante porque muchas veces cuando ignoramos la doctrina de la gracia común, pensamos que la vida cristiana simplemente es, bueno, yo en el futuro quiero ser un predicador o quiero tocar música o cantar. Ya, no hay más nada que hacer. Hermanos, no.
Puedes ser un buen cantante y no de música que abiertamente exalte a Cristo, sino una buena música que exalte el amor hacia tu esposa, el amor hacia la creación, y eso le da la gloria a Dios. Puedes ser una buena diseñadora o buen diseñador de ropa y hacer música de calidad que glorifique al Señor. Puedes ser un buen doctor, no dejarte llevar por el sensacionalismo, por lo que dicen la gente, por lo que dice la mayoría, sino usar la creatividad y la capacidad que Dios te ha dado para argumentar y buscar en las ciencias a Dios. Puedes ser un buen profesor, puedes ser una buena ama de casa, una buena cocinera, puedes ser un buen diseñador, puedes ser un buen zapatero, un buen mecánico, y puedes aprender de personas que no son creyentes que tienen estos dones, con limpia conciencia. Y esto nos lleva también a nuestra segunda aplicación, es que así como disfrutamos de estos dones, también debemos cultivar una mente cristiana. La gracia común nos enseña que los incrédulos pueden decir verdades y realizar obras admirables, pero su visión siempre va a estar mezclada con el error. Calvino se sorprendía cuando citaba a Platón, cuando citaba a Marco Tulio Cicerón, un abogado romano, y decía, wow, estos hombres dicen unas verdades tan gloriosas, pero llegan hasta aquí. De aquí no pasan, porque aquí necesitan la gracia de Dios. Entonces, un cristiano que entiende la gracia común, puede disfrutar de los dones que Dios le ha dado a los incrédulos, pero entiende que siempre se van a quedar cortos, porque nunca van a reconocer a Jesús como el autor de esos dones. En tercer lugar, podemos ver a las personas con compasión, porque podemos ver que aún la gracia y la imagen de Dios está en ellos. Esto nos libra del extremo de despreciar de manera farisaica a todos los incrédulos. Yo no me junto con incrédulos. Cuando mis familiares que no son creyentes hacen un compartir, yo no estoy en medio de ellos porque no son creyentes. La doctrina de la gracia común nos lleva a ver los dones que Dios le ha dado a ellos y derramar misericordia y compasión de parte de nosotros, porque aún en ellos, aunque de manera distorsionada, está la imagen de Dios. Pero también nos guarda de la ingenuidad, de creer que porque alguien habla bonito, de porque alguien trabaja muy bien, es porque está bien con Dios. No. De creer que porque son tan buenos y tienen tantos buenos dones y capacidades, no necesitan el Evangelio. No, eso es un error. Tú puedes tener todos los dones del mundo, puedes ser la persona más amorosa del mundo, más paciente del mundo, puedes vivir una vida, un estándar moral elevado, puedes ser el ejemplo de la junta de condominio de donde vives. Pero si tú no tienes a Cristo, estás condenado por toda la eternidad. Hermanos míos, la doctrina de la gracia común nos muestra un Dios glorioso, que su esplendor no puede ser contenido ni siquiera por la rebelión del hombre. Un Dios tan generoso que reparte dones incluso a quienes lo rechazan. Un Dios tan paciente que controla su justa ira para dar espacio al arrepentimiento. Un Dios tan sabio que en medio de un mundo roto logra preservar la vida, sostener la historia y hacer que aún los actos de los hombres rebeldes sirvan para su gloria. Si Dios es tan bondadoso con sus enemigos, ¿cuánto más con nosotros que somos sus hijos? Si derrama gracia sobre los que lo aborrecen, ¿cuánto más derramará gracia especial sobre aquellos a quienes ha amado y ha enviado a su Hijo? Así que les pido, hermanos míos, que salgan de aquí hoy y esta semana con una nueva manera de ver al mundo. Cuando escuchen una música hermosa, cuando vean una película buena con su familia, cuando se beneficien de la ciencia o vean actos de bondad humana, no se detengan en la criatura, sino que eleven la mirada al Creador y agradezca a Dios por dar dones a todos los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu bondad es tan grande que se derrama sobre toda la creación. Te queremos pedir perdón por las veces que hemos sido ciegos a tu gracia manifestada a través de aquellos que no te conocen. Abre nuestros ojos para reconocer tu mano en cada expresión de belleza, de sabiduría y de bondad que vemos en el mundo. Que nuestro disfrute de estos dones nos acerque más a ti y que no nos aleje. Danos discernimiento para apreciar sin idolatrar.
Y úsanos como puente entre tu gracia común y tu gracia especial para que otros puedan conocer no solo tus dones, sino que te puedan conocer a ti, el dador de los dones. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.